Se hizo ¿Ya la está? luz, hágase la luz. ¿Cómo está? Ahora sí, compañero. Yo creo que son los lentes. Me puse los lentes y la cosa funcionó. Eso puede ser, che. Te veo bien afeitadito ahora, che. Ahora me doy cuenta. Sí, o sea, es que una de las medidas para evitar el COVID es sacarse la barba, Leo. Te cuento bien. Me corté, mira, me corté muchísimo. Mira, te cuento, así estaba. Y entre estas locuras que hacen estos días, mi hija me estuvo cortando. Así que te cuento que me rebajé bastante, viejo. No, Es no, no. mucho. Parecen los ojeros cuando te dicen que sí están pagando impuestos. Mira, papá, te juro, mira, hasta te puedo mostrar fotos ahí de la prueba. Qué bueno poder conectarme, che, pucha, me daba pena de no poder hacer esta transmisión. Luis, ¿y cómo estás haciendo con el canal, digamos, porque tu cuarentena no es como la de todo el mundo, que sí tiene que estar encerrado, vos como periodista, y al tener noticiero no podés faltar prácticamente. No, lo que estamos haciendo es alternado, Leo. Por de Ujú, pronto, bueno, y de hecho espero que podamos manejar mejor el tema de la cuadrilla. Vos sabés que es muy complicado en televisión y en radio, pero estamos ujú. armando grupos y lo que hacemos es tenemos un día libre o 2 días libres en la semana, vamos alternando para no estar todos los días. Pero es Ujú. complicado, porque la cuestión es, y esto desde el lunes hay que ver cómo funciona, el tema de la cuadrilla es el mismo grupo tiene que trabajar juntos siempre y no juntarse con el otro grupo. Porque el Claro, objetivo es que si uno dentro de este grupo da positivo, todos tienen que ir a cuarentena. Entonces te va a quedar el otro grupo, si no, todo el canal se puede quedar en cuarentena de golpe y ¿qué hacer? claro, sí. Yo creo que en la radio es como más fácil porque, bueno, yo ya hice la prueba hace 10 años cuando acá desde este mismo lugar transmitía mi programa. Y bueno, uno incluso hoy por el WhatsApp, por el Telegram, hay muchas alternativas, pero la televisión es mucho más complicado. Es complicado y además, viste que hay gente que pasa a ser pieza clave, no sé, en el caso del canal, más que los conductores, Mario Orsinoli, por ejemplo, que vos sabés que encima de un trabajólico, no se da un día libre. Yo le digo, boludo, vas a caer, te va a agarrar el COVID y te va a Ujú, hacer goma. Esto es ujú. así, nadie está exento. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Luis, no sé si vamos a hablar más de Marito porque cada que queríamos hablar de él se venía abajo la Yo transmisión. empiezo a sospechar de que un pelado de apellido, Bierzi, está detrás de esto. Vos sabés que sí, che. Es como la interferencia de Ryan Duty, me parece. Me parece. No, mira, Como, sobre eso lo único que se puede decir es que hoy es imposible que se hable de un juicio político ahora, pero ujú, obviamente que si vos tenés metida de pata gruesa, esto después puede tener consecuencias, por supuesto. Mira que esto recién, la gente se está relajando y no se da cuenta de que esto apenas está comenzando. Y la consecuencia que va a tener, no solamente en materia de estrés del sistema de salud pública, que es luego un desastre, sino lo que va a suponer en términos económicos. Esto va a ser jodidísimo, Leo, y va a llevar por lo menos 2 años. vos sabés que en uno de tus artículos hace como 3 semanas atrás o cuatro, vos hablabas de algunas cifras que ni siquiera no tengo en mente, pero tampoco te pido que vos lo tengas en mente, pero eran cifras muy grandes de la proyección que podía ser este coronavirus en Paraguay. Puede ser realmente catastrófico de cumplirse esa proyección que ojalá no se cumpla, ¿no? Tocamos madera, pero existe la posibilidad. Mira, cuando se habló en un primer momento de, más o menos esto es así, el 80% de la gente que se enferma tiene o una enfermedad asintomática, el 30%, o una forma leve de la enfermedad. El otro 20% es el que eventualmente puede necesitar ir a un hospital. Y de ese grupo, el 10% tiene que ir a terapia intensiva y normalmente hasta el 5% puede llegar a fallecer. Si nosotros hacíamos un cálculo, se estimaba, esto por lo menos por lo que ocurrió en Europa, que cuanto menos la mitad de la población iba a enfermar. 50%. 50% estamos hablando nosotros de 3.500.000 personas. Si el 10% eventualmente tuviera que ir a utilizar los servicios del hospital, son 350.000 personas. Si la mitad de eso tuvieran que ir a terapia intensiva, son 75, más de 75.000 personas, Leo. Claro, Y no hay vos cómo. tenías en ese momento
algo así como, creo que teníamos en todo el país 70 camas en ese momento. O sea, eso iba a ser una tragedia espantosa, dantesca iba a ser. Pero hay que Ujú. decir que la enfermedad se está comportando de una manera sumamente positiva, porque lo cierto es que nosotros se esperaba que para la segunda quincena de abril tuviéramos ya los picos de contagio. Y la realidad es que hoy tenemos 5 personas internadas por COVID en todo el sistema público de salud, en todo el sistema de salud público y privado. Ujú, Pero esto ujú. se puede desmadrar en cualquier momento, ¿vos sabés cómo es? Sí, Sin cap- justo leía eso, Luis, que la OMS dice que no se relajen, que esto de ninguna manera se puede decir que se terminó, o sea, realmente no es así. En Brasil hay casi 100.000 casos ya, o sea, estamos hablando de muchísima gente aquí al lado nuestro. Y el problema nuestro, o sea, nosotros estamos teniendo mejores resultados que Brasil, principalmente, que Argentina, que Bolivia. Uruguay es el único con el que estamos más o menos iguales. ¿Cuál es la gran Ujú, diferencia? Nuestro sistema público de salud es ínfimo con respecto a Argentina, minúsculo con respecto a Brasil, minúsculo con respecto a Uruguay. Por ahí Bolivia más o menos tiene el mismo sistema público deficiente que tenemos nosotros. Ese es el problema más grave que tenemos. Porque, claro, si vos tenés 400 personas que requieren terapia intensiva, no tenés 400 camas en terapia intensiva. Y ahí es donde viene lo dramático, porque el médico tiene que tomar la decisión de a quién salva y a quién no. Además, no solamente los que tengan COVID van a necesitar terapia intensiva. La gente igual se va a seguir matando en los accidentes de tránsito, va a tener cáncer, va a tener infarto y va a necesitar terapia intensiva igual. Y si está ujú, ujú. ocupado, Y bueno, ese es un tema que quiero hablar contigo que tiene que ver con el famoso tema del rol del Estado. Estoy buscando nomás aquí hoy, hoy hubo como un encuentro entre varios líderes de Brasil. Y por primera vez se volvieron a juntar, digamos, Lula con Fernando Enrique Cardoso, pero cada uno desde su casa, digamos, ¿verdad? Y bueno, y Lula dice, la pandemia dejó al capitalismo desnudo, digamos, ¿no? Y ahí se empieza a hablar mucho del rol del Estado y por qué en muchos países donde prima, por ejemplo, la salud solamente privada, como en Estados Unidos, o relajos como vieron en España o en Italia, digamos, hacen que se vean en problemas de sanidad, digamos. ¿Vos crees que se puede retomar esa cuestión del rol del Estado, digamos, en una situación como esta, donde vemos que faltan camas, que faltan guantes, que faltan un montón de cosas que se dejaron de lado por alguna razón cuando se dice el mercado tiene que regular solo, digamos? oh, yo creo que esta pandemia, de hecho, ha echado por tierra los argumentos de todos los sectores que buscan de alguna manera limitar al extremo la participación del Estado, ni siquiera en el área de salud y educación. Esto demuestra que es una catástrofe cuando el Estado no tiene esa cobertura en las áreas vitales, salud, educación, cobertura social. Fíjate lo que está pasando en educación, Leo. Hay 300.000 estudiantes en los colegios privados que hoy están a la deriva. No es que los del colegio público estén mejor por el desastre que tenemos como ministro de Educación, pero fuera de eso, ellos por lo menos tienen la posibilidad de, cuando se retome esto, van a seguir. O sea, ellos saben que el colegio va a seguir ahí, que no pierden, digamos, no van a estar desmatriculados. Los 300.000 que están en el sector privado, primero no saben si su colegio va a sobrevivir a diciembre, porque muchos de ellos van a cerrar, porque es un negocio en definitiva. O sea, si ellos no tienen ingreso, no tienen cómo pagar a sus profesores, no tienen cómo pagar alquiler, entonces van a cerrar. Y vos tenés 300.000 estudiantes que no saben dónde van a entrar. Los padres no pueden pagar la cuota porque la mayoría de ellos también dependen de ingresos diarios. O sea, esto un poco desnuda la situación del país. ¿Cuál es la situación del país? Vos tenés una economía que ingresa divisas mediante grandes negocios que emplean muy poca gente. La soja, el ganado y las hidroeléctricas, que tienen otro nivel de salarial, están en otra historia, están viviendo en una burbuja dorada que no tiene nada que ver con la realidad del país. Esos sectores meten plata en la economía, pero no emplean gente. ¿Quiénes emplean gente? El sector servicios. Un sector servicios que se alimenta de los dólares que entran por la ganadería, la soja. O sea, no es que esto no sea importante, pero no es importante para generar empleo ni para distribuir el dinero. Al
parar la actividad, el grueso de la gente se quedó sin empleo, porque el empleo está en el sector servicio. Entonces, esa gente no puede pagar su cuota del colegio, no puede pagar inclusive el seguro privado, el seguro médico privado, que va a ser fundamental en este periodo. No pueden pagar porque se quedaron sin ingresos. Esta pandemia te desnuda todas las falencias que tiene nuestro modelo económico, porque no es que sea malo que nosotros produzcamos soja y que produzcamos carne y que portemos. Eso no es malo. El problema es que eso no soluciona la distribución de la riqueza en el país, porque no genera empleo. El empleo se genera en otro sector. Y lo otro, el Estado tiene que tener cobertura en educación, en salud pública. Y vos fíjate lo que está pasando con el tema del subsidio al desempleo, por ejemplo. Esa era una mala palabra hasta antes de la pandemia. Si vos planteabas un proyecto de subsidio para el desempleado, acá te gritaban todos. Estamos queriendo pagarle a los vagos. Ese era el argumento. Resulta que hoy los muchos que decían que esto era plata para los vagos, hoy están desesperados pidiendo ese subsidio, porque se quedaron sin ingresos. No te estoy hablando Claro. solamente, estoy hablando Por de eso clase te media. digo, a eso voy, incluso para ir más lejos en Estados Unidos, Donald Trump hace poco le pidió a la fábrica, creo que Chrysler, le obligó a que haga ventiladores, digamos, para las terapias intensivas, y antes era impensable creer que un Donald Trump iba a meterse en un negocio privado y decirle, no, usted ahora va, tipo China, ¿no? O sea, usted ahora no hace esto, se dedica a hacer lo otro, digamos. Entonces, en el sumum digamos, del hipercapitalismo, llamémosle salvaje para algunos o para otros es la panacea. O sea, hemos llegado a ese punto. Mira, vos fíjate, Donald Trump, que ha discutido, entre otras cosas, el subsidio para el desempleo, él discute todos los gastos que hace el Estado, ha discutido ese fondo, hoy está aprobando más de 30 millones de pedidos de subsidio por desempleo en Estados Unidos. O sea, el mayor pago por desempleo en el mundo se está haciendo en Estados Unidos. 30 millones de pagos de subsidio de desempleo. Entonces, el mito de que el Estado no es necesario y hay que achicarlo, es eso, un mito. Hoy, fíjate vos, yo decía, ¿qué están pidiendo los empresarios en Paraguay? Que se amplíe el fondo de garantía. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado ponga plata para garantizar el préstamo que van a recibir ellos para poder mantener capital operativo. No, y te estoy hablando de las empresas, o sea, de los mismos tipos que se llenaban la boca diciendo que no podíamos nosotros mantener vagos, hoy forman parte de la lista de los vagos que necesitan dinero público para seguir manejándose. Y la cuestión es de dónde sale la plata, y ahí vamos a ir al tema que ponía yo en el Twitter, que iba a hablar contigo también, que es el famoso tema de los impuestos, ¿no? Porque escuché mucha gente, yo no sé si malinterpretan o no entienden cuando se habla de varios impuestos que están siendo analizados, que serían analizados la próxima semana en Senado al menos. Vamos por el tema de primero, el impuesto al tabaco, digamos. Tenemos un impuesto al tabaco que hoy es el 18%, que es bajísimo a nivel regional, y que de subir eso a una tasa mínima del 30%, o sea, estamos hablando de una recaudación muy grande. Lo mismo las bebidas azucaradas, etcétera, digamos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo soy partidario de que el mejor impuesto es el impuesto a la renta personal. Creo que la mejor manera de hacer más equitativa la forma en que cobra impuestos el Estado es cobrándole más al que gana más, a la ganancia, a la renta personal. Creo que esto tiene que ser gradual hoy. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos en una situación catastrófica. O sea, esto va a dejar probablemente a la economía en una situación de terapia intensiva. Entonces, es muy complicado que vos hables de impuestos hoy. Pero, ojo, si vamos a plantear nosotros un proyecto de reforma del Estado, sí creo que ya hay que incluir un calendario. Es decir, vos le decías a la gente, ok, no vamos a hablar este año de cobrar más impuestos porque es una crisis, pero vamos a meter en la ley que el año que viene sí vamos a discutir ya el impuesto. Y creo que, esta es mi opinión personal, Leo, nosotros tenemos que empezar con el tema del impuesto a la renta personal. Y el impuesto a la renta personal tiene que ser gradual. ¿De qué manera? Y por ejemplo, si para las personas que ganan más de 30 millones de guaraníes, solamente podés vos descontar de tu impuesto a la renta personal el 50% de tus gastos.
O sea, sobre el otro 50% de tus gastos, pues ya no vas a poder descontar eso, tenés que pagar el impuesto. Solamente Paraguay puede descontar casi todos sus gastos del impuesto a la renta personal. Vos sabés que en Estados Unidos, el reino del capitalismo, vos no descontás nada, vos pagás sobre todas tus ganancias, no sobre la diferencia entre tus ingresos y tus egresos. Sobre todas tus ganancias vos pagás el impuesto. Entonces, a partir de ciertos ingresos, bueno, yo voy a pagar más. Pero estoy de acuerdo con eso. Yo creo que esa es la forma solidaria Y de entonces, ¿has visto, perdón Luis, sobre ese punto, no sé si sí. llegaste a leer el proyecto del Frente Guazú que habla del impuesto a las grandes fortunas? ¿Llegaste a ver un poco ese proyecto? No vi en detalles, no vi en detalles. Te cuento más o menos así. Los que ganan más de 10 millones de dólares, 10 Sí. millones de dólares, tendrían que pagar el 1%, o sea, 100.000 dólares. Los que ganan entre 11 millones de dólares y 100 millones de dólares, estamos hablando de poquísima gente en Paraguay, Oye, tendrían que pagar el 2,5%. Y los que ganan más de 1.000 millones de dólares, estamos hablando de probablemente 5 familias, deberían pagar el 5%. La suma de todo eso daría más de 1.000 millones de dólares de impuestos anuales. Si se le cobran los que ganan más de 10, más de 100 y más de pero 1.000. En eso una, es en un un impuesto sobre cálculo. el patrimonio. Sí, sí. Ah, es un impuesto sobre el patrimonio. Lo que pasa es que lo que yo leí y le pregunté a la directora de la bancada, que es Mercedes Canese, que me estaba explicando este tema, cómo saber, al Estado, cómo puede saber quién gana más de 10 millones de dólares o quién tiene de patrimonio, ¿no? Entonces, una de las maneras es mirando las propiedades que tienen, porque si no, realmente tendría que haber otros mecanismos, pero si vos solamente ves las propiedades, solamente ver propiedades inmobiliarias, digamos, y calcular, bueno, ¿cuánto vale una hectárea en el Alto Paraná? ¿Cuánto vale el metro cuadrado en Asunción? ¿Cuánto tiene Luis Vareiro? ¿Cuánto tiene Leo Rubín? Bueno, se calcularía, digamos, y estamos hablando de 100 personas, nada más que 100 No, personas. seguro. Mira, no me parece mala idea, pero yo soy más de la idea de ir directamente al impuesto inmobiliario, más que el impuesto al patrimonio, yo iría al impuesto inmobiliario, que tiene que reformarse profundamente, porque no es lo mismo que vos tengas una propiedad no sé, que vos tengas una manzana en la zona de, digamos, el shopping del Sol, que vos tengas una manzana en la afuera de San Pedro. Obviamente no es la misma cosa, ¿verdad? Entonces, el impuesto inmobiliario tiene que ser racional y tiene que ser sobre el precio de mercado. Nosotros no estamos inventando nada. En la década del 70, los taiwaneses hicieron la reforma agraria, planteándole a los propietarios, decime vos cuál es el valor de tu propiedad. Pero el Estado se reserva el derecho de comprar tu propiedad al precio que vos estás declarando. Claro, Si vos subdeclarás el precio para pagar menos impuestos, corre el riesgo que el Estado se quede con tu propiedad. Si vos exagerás el precio para que el Estado no se quede con tu propiedad, vas a tener que pagar más impuestos. Entonces, así es. necesariamente vas a tener que buscar el equilibrio. Yo creo que hay que buscar la manera de que el impuesto inmobiliario sea un impuesto razonable. Hay otras cosas que se pueden plantear, Leo. Por ejemplo, la soja, más que grabar la exportación, porque a mí me parece que ese es un error, porque vos a veces puedes perder con la venta de soja. Un año se puede desplomar el precio y el productor puede perder. El que nunca pierde es el agroexportador, que es otro elemento. El agroexportador es el tipo que le compra al productor y que vende a las multinacionales, y normalmente es la propia multinacional, que hace como que le vende a un tercero y en realidad forman parte del mismo grupo. Pero a mí me parece que, por ejemplo, para producir soja, vos utilizás recursos que no son solamente del sojero. El medio ambiente hoy tiene un valor. O sea, cuando Lógico. la producción genera un daño medioambiental, eso te produce un daño a vos, un daño a mí y un daño al sojero. Pero la utilidad de ese daño medioambiental solamente es para el sojero. Nosotros no recibimos ningún beneficio. ¿Cómo recibiríamos nosotros un beneficio por ese daño medioambiental? Con un impuesto. Tiene que haber un impuesto. O sea, de alguna manera, el que se benefició provocando un daño tiene que pagar por eso, no en términos penales, en términos económicos. Claro, lógico, lógico. Es que si uno ve cómo está preparado el país, digamos, nosotros tenemos un país hecho para sacar granos principalmente, digamos, y en la utilización de las rutas, cuando nos vamos y vemos todas las rutas destrozadas, camiones gigantescos, digamos, y vos decís, bueno,
no sé, hagan un carril de tren especial, paguen ustedes las rutas. O sea, realmente Paraguay no tiene un impuesto a la soja. Ya hay muchas propuestas, desde los granos, de utilidad, pero en síntesis hoy no se paga nada. Mira, el problema es que nosotros buscamos la salida fácil. La salida fácil es el tema de grabar la exportación directamente, es decir, básicamente una retención, ¿verdad? Sobre lo que se paga por la exportación. Pero vos ahí le puedes estar jodiendo al productor, que no puede no ser un gran productor, puede ser un productor pequeño, y el que se beneficia es el agroexportador, porque el agroexportador le va a cargar ese impuesto al productor, lo van a pagar ellos. Entonces hay que buscar la forma de que sea, que pague el que obtiene más renta en el negocio. De eso se trata. Yo por eso creo que el impuesto a la renta personal es el más importante. El segundo es el impuesto inmobiliario, porque en este país tener propiedad, bienes raíces, es parte de la construcción, digamos, de la clase social. Fíjate que todas las familias ricas en este país tienen muchísimos inmuebles, o sea, esa es una característica. No solamente acá, en el mundo es así, está muy vinculado al inmueble. Si viste la película sobre McDonald's, te vas a dar Sí, cuenta que el gran negocio del tipo no era la venta de hamburguesas, era que no. él era propietario de las tierras donde se construyeron los locales, era el negocio inmobiliario. Sí, así consiguió, digamos, prácticamente el negocio, ¿no? O sea, mientras los otros seguían ahí en San Bernardino, se llamaba el pueblo. Así mismo, así mismo. Entonces, el impuesto inmobiliario es clave. Todo esto hay que plantearse. A ver, esto sí es cierto. Después de la pandemia, esto se va a quedar de cabeza. Nosotros vamos a llegar al 2021 con un presupuesto, con una caída brutal de los ingresos, porque obviamente la economía se desploma, con un aumento en los gastos de salud que vos ya no podés reducir, porque vos no vas a achicar ahora. Esto poco que No, hicimos, que teníamos que haber hecho hace tiempo, recién se hizo ahora, ampliar estos hospitales, ponerle más camas, esto teníamos que haberlo hecho siempre, vos ya no te podés echar atrás. O sea, ese gasto lo vas a mantener, o esa inversión si querés. En educación, vamos a tener que hacer una inversión tremenda después de esto. Entonces, vos vas a tener más gasto social, menos recaudación, ya no podés seguir endeudándote. Nosotros ya estamos tocando techo, no podemos seguir emitiendo deuda. Entonces, necesariamente tenés que replantearte todo. Así como hay que replantearse en el Estado cómo gastamos la plata, hay que replantearse cómo recaudamos la plata y quién paga más y quién paga menos. porque Es si no, vamos a acumular, Luis, vamos a acumular, si seguimos con los temas de los bonos y demás, estamos solamente pateando y bicicleteando, como se dice, para el futuro, una deuda enorme, digamos, ¿no? O sea, nosotros tenemos que genuinamente buscar fondos, porque si seguimos endeudando, algún día hay que pagar eso. claro, nosotros estamos todavía en niveles, estábamos en niveles bajos, ahora ya estamos en los niveles de Uruguay Normal. Sí. con esta deuda. Pero ¿cuál es el punto? ¿Cómo recaudamos? Es decir, nosotros estamos en el techo ya prácticamente del nivel de recaudación. Se hizo una modificación, yo le reconozco esto a la administración de Marito, que se jugó con la reforma más osada, mira lo que te digo, de lo que se hizo en los últimos 15 años, y es todavía una pavada. Pero bueno, eliminaron, por ejemplo, una cantidad de exenciones que tenían, sobre todo los que tienen mayores ingresos. Se eliminó la devolución del IVA para la agroexportación, que no es poca cosa, es mucha plata. Yo espero que esto se sostenga, porque ya están con el discurso, no, ahora hay que congelar esta escasa reforma tributaria porque no hay condiciones para aplicar. O sea, ya están con ese discurso. Entonces, ahora hay que avanzar con esto. Pero después de esto tenemos que plantearnos a futuro un cambio, pero de fondo. O sea, hay que debatirlo. Yo creo que no tiene que ser necesariamente una guerra. Hay que sentarle a los grandes productores, hay que sentarle a Favero y decirle, amigo, a ver, vamos a poner a partir de ahora un límite. Hay un límite para la tierra. En todo el mundo es así, no es que a nosotros nomás se nos ocurre, ¿verdad? Si la tierra es un valor económico demasiado importante, se busca que no exista un monopolio de la tierra. Entonces, ¿se restringe de qué manera? Bueno, mira, cede una parte de tus tierras a un valor simbólico y negociamos la cosa, ¿verdad? O sea, hay maneras de hacerlo. También es cierto que hoy el tema de la forma en que se hace la explotación agropecuaria se hace mucho más complicada para el pequeño productor. O sea, requiere de un apalancamiento desde el Estado mucho más fuerte si queremos
que se sostengan como negocios. Si no, van a migrar todos a la ciudad. Si le encontramos una salida a esa migración, genial, pero yo no veo la salida en este momento. O sea, tenemos que necesariamente plantearnos también una inyección de capital y de aporte técnico desde el Estado mucho más agresiva que lo que tuvimos hasta ahora. Ahí me estaban diciendo por qué no hablamos del impuesto a la soja o la renta empresarial. Estuvimos ya hablando, le digo a Cristian, a lo mejor entró un poco más tarde nomás, pero ya estuvimos hablando de estos impuestos. No, es que con relación al tema del tabaco y las bebidas azucaradas y el alcohol, Luis, acá también hay que entender que esto afecta a la salud pública también Claro. para el futuro, ¿verdad? Porque cuánta gente más se va a enfermar por cuestiones respiratorias que está comprobada con el tema del cigarrillo. Y si nosotros no hacemos esa inversión en salud, vamos a tener más enfermos que van a necesitar más hospitales, más terapia, etc. Lo mismo pasa con las bebidas azucaradas y el alcohol relacionadas, digamos, a otro tipo de enfermedades, ya sea cardíacas, ya sea relacionadas justamente con el azúcar, con la obesidad, qué sé yo. Hay demasiadas cosas que la gente se puede ir enfermando, que ya luego Paraguay tiene índices altísimos, digamos. Entonces, no estamos preparados para soportar todo esto. Y bueno, entonces tienen que pagar las personas en Brasil o en otros países. La cajetilla de cigarrillo cuesta carísimo y el impuesto es como el 70%. El que quiere fumar y sabe que le va a hacer mal, listo, no hay problema, pero paga mucho más caro por su cajetilla, digamos. Acá hay un discurso hipócrita sobre eso, Leo. Primero, esos impuestos no son para recaudar, esos son impuestos que responden a una política de salud pública, como bien está diciendo. ¿Por qué se cobran más impuestos al tabaco en Europa? ¿Para recaudar? No, para que la gente tenga, o sea, para desestimular el consumo del tabaco, porque está También, probado que se enferma. Entonces, el objetivo es que la gente fume menos. Ese es el así objetivo de salud. En el caso del cigarrillo, ¿cuál es el discurso hipócrita? Resulta que en realidad se trata, lo que tratan los parlamentarios que responden a un sector, ¿verdad? Es no matar el negocio del contrabando del cigarrillo. O sea, mientras los impuestos sean muy bajos en Paraguay, va a ser un negocio demasiado sencillo seguir metiendo el contrabando los cigarrillos en Brasil. La diferencia es igual muy grande, hay una brecha enorme. O sea, aunque vos le dupliques hoy el impuesto de lo que se paga en Paraguay, igual va a seguir entrando el contrabando en el Brasil. La diferencia sigue siendo grande. Entonces, es bola eso de que se va a matar el negocio. Lo que exacto. es un negocio tan bueno que sostiene todas otras empresas. No solamente sostiene el negocio de los cigarrillos. O sea, tenés acá tele, medio de comunicación, una cantidad de negocios que se sostienen con el negocio fabuloso que supone la venta de los cigarrillos en el mercado brasileño que ingresa de contrabando. Eso se puede aumentar. Yo creo que eso inclusive puede ser inmediato, porque no van a perder el negocio. El negocio va a seguir ahí. En el caso de las bebidas azucaradas, esa sí que es una cuestión de salud pública, porque ahí sí no se va de contrabando en ningún lado, se vende acá. Entonces, hay una palabra que están usando todo el tiempo, que es lo de reinventarse. La industria alimenticia internacional se reinventó para adaptarse a eso. Hoy casi vos no tenés las bebidas de gaseosa, casi no tenés que usen azúcar en el mercado internacional. O sea, vos te vas a Europa, todo tiene cero azúcar, qué sé yo, producido ecológicamente. Todos se adaptaron a eso para poder sobrevivir. Empresas que usaban 100% azúcar, hoy están desarrollando una cantidad de productos sin azúcar, sin colesterol, eso es así y se Claro, adaptan. fíjate que Luis, por ejemplo, no sé si vos sabías, pero en el caso de Paraguay, Radio Disney tuvo que decirle a las empresas que tienen azúcar, vos no podés entrar a la radio como auspiciante. O sea, nunca un cliente, digamos, una radio no quiere que entre un aviso, al contrario, siempre queremos que entre. Pero le tuvo que mandar carta, decirle, porque mandaron de Disney de Estados Unidos una serie de recomendaciones donde es como una autorregulación de la empresa. Bueno, la matriz en Estados Unidos puede darse ese lujo. Acá en Sudamérica nosotros le decíamos, che, pero escucha un poco, acá no es lo mismo. Pero te quiero decir nomás, como vos decís, se reinventan. Incluso ya hay este tipo de autorregulación en las propias empresas. Okay, yo creo que es la mejor salida, que empiecen, que se adelanten a esto, porque va a venir. O sea, ellos pueden postergar unos años. Paraguay siempre llega último, pero va a llegar. O sea, en algún momento va a ser mucho más rígido el sistema fiscal
con las bebidas azucaradas, con los alimentos con un exceso de grasa o de sal, con el tabaco, va a ocurrir. Entonces, lo mejor que puede hacer es empezar ya a reconvertirse hoy. Lo último, Luis, para no robarte más tiempo, ¿vos tenés hijos de qué edad? Yo tengo 3 hijas, Hijas. 23, 16 y 12. Y están, bueno, te pregunto esto por el tema de las clases virtuales y como un pensamiento mágico, como dice mi papá Humberto. Nosotros cuando estábamos en campaña hablábamos de un señor como Melquiades Alonso para ponerle en el Ministerio de Educación y aquí ahora le tenemos a PETA, ¿verdad? Y siempre hablábamos con Melquiades de hacer un congreso como se hace en Uruguay cada 4 años para ver cómo está la educación y planificar, digamos, ¿verdad? Me decía Mariana, mi esposa, cansada, digamos, de las clases virtuales y de todos los retrasos y los quilombos, disculpe la palabra, ¿por qué no paramos la pelota y vemos qué vamos a hacer en la educación? Porque está todo mezclado, todo pataleado y realmente la crisis ya se venía de antes, pero la pandemia ha desnudado y en educación, no solamente salud, digo, porque ese es el tema, todo el tiempo hablamos de coronavirus, pero el tema de la educación nuestra estamos realmente por el suelo. Mira, ahí Leo, ahí, yo diría 3 cosas. Uno, el sueño de todo ministro era poder parar las clases por un año cuanto menos para poder reorganizarse, pero era imposible porque vos tenías que estar apagando los incendios y pensar en cómo reformular todo. No había forma. Hoy tenés hasta diciembre, está todo parado. El sueño del pibe es para el ministro de Educación. Segundo, el objetivo era tener plata para poder hacer algo. El Ministerio de Educación, Leo, tiene para lo que es tecnología en las aulas, todo esto que está improvisando ahora, más de 100 millones de dólares tienen depositados en la Agencia Financiera de Desarrollo, dinero de lo que es FONACIDE, para tecnología en las aulas. Más de 100 millones de dólares están parados ahí. Formación docente era la otra gran pesadilla. Hay más de 65 millones de dólares depositados en la AFD para hacer formación docente. O sea, tenés un ministro que tiene tiempo y tiene dinero para hacer la reforma. ¿Qué es lo que no tiene? No da la talla. Vos necesitas a alguien que tenga la suficiente apertura. Como tuvo Mazzoleni, ¿qué hizo Mazzoleni cuando iba a empezar esto? Le llamó a los mejores médicos, a los mejores infectólogos que había en el país y se sentaron todos a discutir la política que iban a aplicar. Si vos hablas con Arbo, vos hablas con Baez, con todos los infectólogos, ellos discutieron, aunque tengan diferencias políticas, discutieron este tema. Sí. Ministro de Hacienda, Benigno López, le llamó a todos los exministros, le llamó a los economistas, discutieron la ley de emergencia antes de que se plantee. ¿PETA con quién habló? Con nadie. Ese es el problema. O sea, tiene la plata. Hay pedagogos de primer nivel en este país dispuestos a colaborar y tiene tiempo. Tendría que convocarlos ahora y decir, muchachos, tenemos toda esta plata, tenemos este tiempo, ¿qué podemos hacer? Y plantear un plan nacional para la educación. No esto que están improvisando, que es un cachivache. Realmente una cosa espantosa, ¿no? O sea, yo pensaba mucho eso, ¿no? Mientras una persona como PETA, que puede ser que funcione en otra área, no sé por qué se lo sigue manteniendo en este lugar. Querido Luis, te agradezco mucho tu tiempo, pudimos hacer la conexión después de varias remadas ahí que no nos salió, pero salió muy bien, así que te agradezco mucho. Dale, che, gran abrazo, Leo. Un abrazo, gracias querido, que estés bien, muchas gracias. Así estuvimos entonces con Luis Vareiro, periodista de radio y televisión, compañero, bueno, trabajamos juntos en Ñandutí, el año pasado me tocó estar ahí en la tele y él está también en la tele, en Telefuturo, le tuve en el programa. Muchísimas gracias, realmente. Bueno, después de 3 intentos lo logramos. Aquí sí se dio la tercera, es la vencida. Vamos a postear esta charla voy a hacerlo en mi cuenta de Facebook y de Twitter porque creo que vale la pena. Realmente en este domingo le agradezco mucho a los que están escribiendo. Excelente live, Leo, me dice Betty. Muchas gracias a todos. Fue muy bueno hablar con Luis. Lo voy a poner, repito, en Twitter y en mi Facebook. Le voy a pedir después a Luis que recomparta también en su Twitter, sobre todo donde él es fuertísimo. Y también va a estar en mi historia de Instagram a partir de ahora. Durante 24 horas, ustedes saben que se queda en la historia también esta grabación. Le agradezco a todos los que nos pudieron ver este día 1 de mayo. Felicidades nuevamente a todos y a todas. Chao.